2 años de gobierno de Javier Milei, un éxito absolutamente rotundo, y eso es lo que le molesta a la izquierda. Vamos a hablar de todo ello. Cuando se abandonan las políticas socialistas y la libertad avanza, cae la pobreza y entra la riqueza. Eso es lo que le molesta a la izquierda depredadora, que crea pobres para servirse de ellos. Javier Milei ha conseguido en 2 años sacar a más de 1,5 millones de niños de la pobreza con datos de UNICEF, recuperar la esperanza y relanzar a Argentina, que se encontraba en el camino de un desastre similar al de Venezuela con las políticas del kirchnerismo socialista empobrecedor. Cuando Milei llegó al poder, Argentina iba a toda velocidad hacia la hiperinflación y la miseria, en una senda acelerada de devastación económica socialista. La inflación en Argentina cuando llegó Milei era del 25,5% mensual. Con el kirchnerismo socialista y eso que llamaron su política monetaria inclusiva, la inflación acumulada se disparó. Entre 2011 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó una subida de precios superior al 175%. Pero atención, en el mandato destructor de Alberto Fernández, la inflación acumulada llegó al 1020%, datos oficiales, la más alta de los últimos 5 presidentes, lo que implica que los precios con Alberto Fernández y su política para todos se multiplicaron prácticamente por 10. Ese mal llamado socialismo del siglo XXI, que es igual que el del siglo XX, empobrecedor de países, pero enriquecedor de los líderes políticos, hundió el peso, disparó la inflación y multiplicó la pobreza hasta superar el 41,7%, datos oficiales. Los independientes daban mucho más. De hecho, Alberto Fernández se fue dejando en un país rico casi 19 millones de pobres y 4,3 millones de indigentes. Más de 10 tipos de cambio, un cepo cambiario devastador y un banco central, y esto es clave, quebrado con reservas netas negativas de más de 15.000 millones de dólares. El socialismo empobreció a un país rico como Argentina de manera alarmante y además muy rápida. Javier Milei llegó al poder con objetivos irrenunciables: superávit fiscal, frenar la inflación y relanzar una economía hundida. Sus 2 primeros años de mandato cierran con un balance espectacular en términos macroeconómicos. La inflación se ha desplomado desde máximos mundiales. La pobreza ha retrocedido hasta niveles similares a 2018. La economía recupera la senda del crecimiento, ha bajado de forma notable la deuda neta y comienza a recuperarse los salarios reales. Todo ello gracias al mayor plan de ajuste y desregulación de las últimas décadas. Como he dicho antes, Milei heredó una inflación del 25,5% mensual en diciembre de 2023, cercana al 300% anualizado y una de las más altas del mundo, y la ha reducido en poco tiempo a alrededor del 2,3% en octubre, el más bajo desde 2018, con previsiones que apuntan a nuevas bajadas en 2026. Además, el presupuesto ha pasado de un déficit completamente insostenible a registrar superávit por primera vez en 14 años, gracias a fuertes recortes de gasto político innecesario sin perjudicar a los servicios esenciales, fusionando ministerios, eliminando organismos inútiles, reduciendo subsidios y fortaleciendo las ayudas que realmente son necesarias. Es muy importante entender lo que ha ocurrido, porque claro, no solamente ha ocurrido esto, sino que además se ha conseguido un acuerdo absolutamente histórico con Estados Unidos. Estos zurdos que no tienen ni idea de economía dicen que ha habido un rescate por parte de Estados Unidos. Obviamente eso es una falta de conocimiento de tal calibre que es irrisoria. Un swap no es un rescate ni un préstamo. Los que realmente llevaron a la economía argentina al desastre absoluto y los que necesitaron todo tipo de rescates fueron los socialistas del kirchnerismo.
Esos acuerdos con Estados Unidos demuestran la confianza de la economía más potente del mundo con Argentina. Gracias a las políticas adecuadas, la pobreza se ha reducido de forma espectacular. Las estimaciones de la UCA muestran una caída de casi 20 puntos porcentuales. Esto es muy importante porque la propia UNICEF reconoce que se ha reducido la pobreza infantil en 1,7 millones de niños y además que la pobreza real heredada de Alberto Fernández era mucho más que el 41,7% oficial, pero incluso si aceptamos ese 41,7% oficial, se ha reducido a niveles más bajos no vistos desde 2018. Muchos menos pobres y más capacidad de compra para los sectores vulnerables. Mucha gente habla de la caída del PIB al principio del mandato de Javier Milei, pero lo que no te dicen es que Argentina ya estaba en una fuerte contracción cuando llegó Javier Milei. El Producto Interior Bruto de Argentina cayó un 1,6% en 2023 y ya venía en declive desde 2022 cuando en el cuarto trimestre caía al 2,2%. El Producto Interior Bruto, es verdad que cayó en 2024, se hizo un ajuste potente, pero inmediatamente el Producto Interior Bruto se disparó al 5,2% en los primeros 9 meses de 2025. El consenso de mercado y el Fondo Monetario Internacional esperan que la economía crezca un 8% en 2025 y 2026. Es decir, que entre 2024 y 2026 el crecimiento económico de Argentina superará con mucho a lo que fue el desastre de la gestión de Alberto Fernández, que dejó en 2023 el mismo Producto Interior Bruto que tenía Argentina en el año 2011, es decir, el estancamiento como norma. El ajuste de Milei se ha traducido en una fuerte reducción del empleo público, inflado por el kirchnerismo y pagado con deuda y con inflación, mientras el sector privado empieza a tomar el relevo. Con Milei se han creado más de 650.000 nuevos empleos en el sector privado. El empleo total ha crecido en 330.000 puestos de trabajo en 2 años, según el INDEC, y eso reduciendo los 370.000 puestos de trabajo innecesarios políticos que había inflado el kirchnerismo. La tasa de paro que se espera para 2026 será una de las tasas de paro más bajas de América Latina. Esto es muy, muy importante. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. No podemos olvidar el desastre de la deuda pública. Con Alberto Fernández la deuda pública se fue al 100% del Producto Interior Bruto y alcanzó el 155%. La deuda pública se ha reducido en términos absolutos, en términos relativos y en términos netos. Y es muy importante que no solamente se ha llevado a cabo una reducción de la deuda pública, sino que además se ha hecho después de sincerar esa deuda pública al haber transferido una enorme cantidad que habían escondido en el Banco Central los del kirchnerismo. La reducción, estamos hablando de un total de más de 48.000 millones de reducción de deuda, una labor absolutamente esencial para además continuar creciendo. Y todo esto se ha hecho con una política seria, prudente y orientada a conjugar crecimiento con ajuste. Superávit primario recortando gasto y reduciendo el peso de subsidios completamente ineficaces y absolutamente políticos, frenando el crecimiento falso del empleo público y priorizando partidas sociales esenciales. Menos subsidios para todos y más ayuda a quien realmente la necesita. Además, desregulación para quitar la bota del Estado en la economía. Las medidas de desregulación han desmontado centenares de regulaciones que hacían imposible a las empresas trabajar. Una labor absolutamente clave que lo que está haciendo es fortalecer la capacidad de exportar, la capacidad de crecer, la capacidad de invertir, gracias a la labor del Ministerio de Desregulación, que ha hecho algo absolutamente encomiable, porque no se ha dedicado a modificar leyes y regulaciones innecesarias, sino a eliminar las regulaciones que eran innecesarias.
Ahora llega el turno de la inversión. Se estima unos 31.000 millones de dólares en proyectos que vienen gracias al programa RIGI, orientado a atraer grandes inversiones internacionales, especialmente en minería, energía y otros sectores. Es esencial que las empresas apuesten por una Argentina que va en el camino de la prosperidad. Todos estos logros macroeconómicos los percibe además el votante. En las elecciones legislativas de medio término, La Libertad Avanza obtuvo alrededor del 41% de los votos frente al 32% del peronismo. La primera vez desde 1989 en un congreso donde el peronismo no es la primera minoría. Y además con ello fortaleciendo las reformas estructurales. ¿Hace falta más? Se va a hacer una fuerte reforma laboral que atraiga más empleo y que genere mejores condiciones para las empresas y para los trabajadores. Se continuará con la reducción de impuestos, con la reducción de desequilibrios y con la mejora de la situación del Banco Central. Los 2 años de Javier Milei en Argentina no son un milagro. No se trata de romper esquemas, no es un experimento. El experimento fue el desastre del socialismo del siglo XXI. Argentina es un país rico que merece continuar creciendo. Lo que ha hecho Milei y su equipo ha sido implementar lógica económica y defensa inequívoca de la libertad. La lección para tu país y para el mío es muy simple. Abandonar el socialismo, desterrar la socialdemocracia, acabar con el gradualismo, defender la libertad sin complejos, defender la lógica económica y a la empresa privada y a los que crean riqueza y crean empleo. Eso es lógica económica y con ello llega el progreso y cae la pobreza. Que no te engañen.